Bienvenidos a la práctica número 5, titulada Secuencias electromagnéticas con PLC. Se plantea el problema correspondiente al ejercicio número 2. El enunciado indica lo siguiente. Una máquina de paletizado es utilizada para embalar paquetes. Al presionar el botón de marcha, el cilindro A se extiende o desciende. Es lo mismo. Posteriormente, el gripper C se cierra. Esto quiere decir que el cilindro B se extiende. Una vez hecho esto, el cilindro A regresa. El cilindro sin vástago C se desplaza para alcanzar la posición de la caja, es decir, que se extiende. Una vez en este lugar, el cilindro A vuelve a descender y el gripe abre. Esto quiere decir que el cilindro B se retrae. Para finalizar la secuencia, el cilindro A sube nuevamente y el cilindro C se retrae para regresar a la posición inicial. Una vez planteado el problema, podemos obtener la ecuación de movimientos, más para aquí se puede observar. Una vez hecho esto, se obtiene el diagrama de fases, como se puede ver, y de acuerdo a lo planteado, en el primer momento se extiende el cilindro A, luego en el segundo momento se extiende el cilindro B, en el tercer momento se, se regresa el cilindro A, en el cuarto momento se extiende el cilindro C, para en el siguiente momento extender A y después retraer B. Luego enseguida se retrae A y finalmente se retrae B. Mm, Pues observando este diagrama, obteniendo los estados, se puede observar que no hay estados similares, pero por haber un movimiento repetido en un cilindro, se realizó y se solucionó este problema por el método de pasos mínimos. En lo que se puede observar, se formaron 4 grupos. Este y cada uno se activa de acuerdo con los sensores de finales de carrera. Cuando el cilindro A se extiende, se activa el sensor A1, el cual indica el siguiente movimiento, que es la extensión del cilindro B. Al llegar al final de carrera del cilindro B, se activa el sensor B1, que a su vez marca el cambio del siguiente grupo. Observa que ya pasa al siguiente grupo. En ese grupo, el siguiente movimiento es la retracción del cilindro A, que al llegar a su posición inicial se activa el sensor A0 e indica el paso a la extensión del cilindro C. Al extender este cilindro C, se activa el sensor final de carrera, que es el C1, que marca nuevamente el siguiente cambio de grupo. Luego el cilindro A se extiende y al llegar al final, se activa el sensor A1, que indica el siguiente movimiento, que es la retracción del cilindro B. Cuando este cilindro se retrae, el sensor B0 se activa y a su vez se activa el último grupo, en el cual el primer movimiento es retraer el cilindro A, que al llegar a su posición inicial activa el sensor A0, el cual activa el regreso del cilindro C. Finalmente, al retraer completamente el cilindro C y llegar a su posición inicial, se activa el sensor C0, indicando que se completó el ciclo. Una vez obtenido estas condiciones, se realizó la programación o la estructura que se iba a seguir para la programación. Sabemos que contamos con 4 grupos, que son 4 escalones en este caso. Se puede observar que tienen una similitud, y esto es porque tienen condiciones
que son condiciones iniciales para poder activar el grupo, con un contacto auxiliar del grupo para mantener el autoenclavamiento y además tiene en serie un contacto normalmente cerrado del siguiente grupo para cuando se active, desactive el grupo anterior, que en este caso sería el grupo uno. En el primer escalón se puede observar cómo se activa al presionar el botón de marcha, que es el botón Start. Y también se activa el grupo uno solo si el sensor C0 está activo. Además, se puede observar de él el contacto auxiliar para realizar el autoenclavamiento de ese grupo. Colocó un contacto normalmente cerrado, como ya se mencionó, del grupo 2 para cuando se active el grupo 2 desactivar el grupo 1. Esta secuencia pues se sigue en los demás grupos, como se puede observar, cuando es el grupo 2 el contacto normalmente cerrado es del siguiente grupo, que es el grupo 3 para desactivar el grupo 2 y de esta forma no tener activos dos grupos a la vez. Y también el contacto auxiliar para el autoenclavamiento, las condiciones, que en este caso son que primero se activa el grupo 1 y esté activo el sensor B1 o el cilindro B esté extraído. Para el siguiente grupo 3 pues el contacto que lo desactivaría, el contacto normalmente cerrado es del grupo 4, el enclavamiento del mismo grupo 3, las condiciones para poder activar el grupo 3 es que primero se haya iniciado el grupo 2 y además que el cilindro C se haya extendido por completo y se active el sensor P1. Esta misma secuencia se sigue para el paso 4. Tiene la misma estructura realmente. El grupo que se desea activar, más el contacto auxiliar del mismo para mantener el enclavamiento del grupo. Un contacto normalmente cerrado del grupo que le seguirá, que en este caso es el grupo 1, ya que sería reiniciar el ciclo. Y las condiciones para poder activar el grupo 4, que es que previamente se haya activado el grupo 3 y se active el sensor B0 o el cilindro B se haya retraído, que es en este caso, como se puede observar, el cambio de grupo. Entonces, pudiéramos repasar esto, que es como la estructura básica, dos condiciones iniciales, la cual es el grupo previo, que para el grupo 1 es el botón de marcha. Para el grupo 2 sería el grupo 1 y así sucesivamente. Luego la siguiente condición es el sensor que marca el cambio de grupo, como se puede observar en nuestra ecuación de movimientos. Para hacer el cambio de grupo, del grupo 1 al 2 es el B1, que se puede observar. Para hacer el cambio del grupo 2 al grupo 3 es el sensor C1, que se colocó para activar el grupo 3. Y para hacer el cambio del grupo 3 al grupo 4 lo indica el sensor B0, que es el que se coloca en el escalón 4 para activar el 4. Y para el grupo 1, pues es el reinicio, que sería el sensor C0 y el botón de inicio. Se puede observar. Y pues, la estructura que siguen también, que es para desactivar ese grupo, se coloca un contacto normalmente cerrado del grupo que le sigue para desactivar lo que viene siendo el anterior. Una vez analizado esto, realmente ya no puedo compartir la pantalla de la tablet para realizar el movimiento, se me acabó la prueba. Mm, por lo que lo veremos en la programación del día.
Pues primero aquí se declararon las variables, las cuales todas son booleanas, ya que solo ocupan de dos posiciones, las cuales se cuentan como entradas los, los sensores de inicio y final de carrera y el botón de marcha. Además se declararon como memorias los grupos, esto ya que estos nada más son procesos internos en el PLC. Y las salidas, las electroválvulas, vienen siendo, ya que aquí sí ocupamos activar algo externo al PLC. Como ya se había mencionado, aquí está la programación de los grupos. Realmente aquí se cambia por grupo uno. Hay una pauta. Este viene siendo el grupo 2. Grupo 2. Se puede observar ya la estructura que se explicó previamente. Este viene siendo el grupo 3. Y este viene siendo el grupo 4. La siguiente estructura para activar las electroválvulas también es muy similar, nada más que en este caso, como no se pueden tener la misma salida en dos diferentes escalones, se hicieron pequeñas modificaciones. Aquí lo primero que hace es que sale A y luego sale B. En este escalón, si se puede observar, pues primeramente el grupo uno lo que activa sería la salida del cilindro A y al salir el cilindro A, sale, se activa la salida del cilindro B. Vamos a mostrar aquí la ecuación de movimientos para llevar el orden. Primero se activa la salida del cilindro A, luego una vez que llegó a su final de carrera, se activa la salida del cilindro B. Luego en el grupo 2 lo que activa primero es el regreso del cilindro A y una vez que este llegó a su posición inicial, se indica la salida del cilindro C. Una vez pasado el grupo 3, esto es lo que activa. Primeramente sería la salida del cilindro A, pero como no se puede tener dos veces esta salida en diferentes escalones, lo que se hizo fue copiar este mismo contacto del grupo 3 en el escalón del grupo 1 para poderlo activar, ya sea con el grupo 1 o grupo 2. Pero hay un problema, ya que la electroválvula B de salida y de regreso, la condición que tienen es que está activo el cilindro A. Había como un problema de activación en, en el escalón correspondiente que pertenece al grupo uno. Se le volvió a agregar la asignación o condición de que esté activo el grupo uno para que la salida del grupo B solo se indique cuando esté activo el grupo uno y no haya conflicto cuando se active el grupo 3. Este arreglo se hizo así en programación para no tener que hacer cambios o puentes físicos. Y ya una vez que se activó el grupo 3 solo activa la salida del cilindro A. Y una vez que llegó a su final de carrera, se activa el regreso del cilindro B. Y este mismo arreglo se hizo en el grupo 4, ya que el grupo 4 activaba el regreso del cilindro A, pero esto mismo se hacía en el grupo 2. Entonces la activación del grupo 4 se puso en paralelo con el grupo 2 para activarlo. E igual se agregó la condición para que solo se extienda cuando está activo el grupo 2.
Y regresando a lo del grupo 4, pues primero activa el regreso del cilindro A y una vez que este regresó a su posición inicial, se regresa el cilindro C. Una vez realizado el programa, se probó en Factory IO, el cual aquí está representado, sería este el cilindro A, el cilindro B y el cilindro C. Se conecta al PLC SIM y se colocan las entradas a como se programó en el día. Como se puede observar, se presiona hasta el momento. Este, el cilindro A realiza un movimiento vertical, que en este caso se extiende, baja para alcanzar el paquete, que es lo que plantea el problema. Una vez salido, el cilindro B, que actúa como gripper, se encargaría de sujetar el producto. Una vez sujetado, se regresa el cilindro A para subir el paquete. Una vez que se subió, se regresó a su posición inicial del cilindro A, sale el cilindro C para recorrerlo y desplazarlo horizontalmente hacia la caja. Una vez que según supuestamente llegó a la caja, baja el cilindro A para bajarlo hacia la caja. Y una vez posicionado en la caja, se regresa al cilindro C para soltar el producto dentro de la caja. Y una vez soltado, vuelve a subir el cilindro A para no tener conflicto choque con la caja. Y nuevamente el cilindro C se retrae para llegar a su posición inicial. Y se puede volver a repetir el ciclo, ya con velocidad normal. Realmente esto solo simula los movimientos, ya que no, ya que eh, verdaderamente el cilindro C movería al cilindro A y B siendo un gripper para sujetar el producto, pero no se pudo simular esa parte, que solo es como simbólicamente. Y se puede observar que se sigue la ecuación de movimientos, que A sale, luego B sale, A regresa, C sale, A sale, B regresa, regresa A, nuevamente regresa a B. Una vez revisado que sí funcionaba, se implementó en un PLC en el laboratorio. Para ello se borra el módulo que conecta con el Factory y se carga al PLC. Aquí se puede observar este, este video, la implementación en físico. Este viene siendo el cilindro A, el cilindro B y el cilindro C. Para ello se utilizó el PLSIM de laboratorio, que es el Siemens S7200, al cual a la salida se conectaron las electroválvulas que están en este lado, que estas controlan los cilindros, que ya se mencionó, el A, el B y el C. Los finales de carrera se conectaron a las entradas digitales del PLC y la salida, como ya se mencionó, a las electroválvulas, que son biestables. Antes de cargar el programa se realizaron las direcciones de entrada y salida, eh, y además se cargó el programa mediante enlace Ethernet, asegurándonos que no existiera errores. Una vez cargado el programa se realizó la prueba en el tablero, observando que realmente la secuencia coincidiera a como se plantea en el problema. Al presionar el botón A baja, luego B, y va muy rápido, y eso que ya le bajé la velocidad, pero regresémoslo, podemos observar
Podemos observar cómo al presionar el botón sale el cilindro A. Una vez que salió, sale el cilindro B. Una vez que el cilindro B sale, regresa el cilindro A y regresó. Y cuando el cilindro A regresó a su posición inicial, sale el cilindro C. Y cuando el cilindro C llega a su posición, a su final de carrera, nuevamente baja el cilindro A para que ahora regrese el cilindro B. Y una vez que regresó a su posición inicial, regresa el cilindro A. Y cuando regresó a su posición inicial el cilindro A, regresa el cilindro B para poder volver a repetir el ciclo. Y presiona nuevamente el botón y, y se realiza nuevamente la secuencia. Aquí podemos observar cómo se presiona la tercera vez y sigue funcionando esta secuencia, esta misma secuencia. Y por el problema con el video no se descargó bien. Muy fácil. Este, con esto realmente se puede concluir que la práctica se realizó con éxito y de esta forma podemos programar la máquina de palletizado. Muchas gracias.